Luis Armando Díaz Infante es ingeniero civil y maestro en Ingeniería en Investigación de Operaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta también con un diplomado Managementor por la Universidad de Harvard. Desde hace 20 años es catedrático de la Facultad de Ingeniería y desde 1995 es consejero de la Sociedad de Exalumnos de esta institución, donde también ha desempeñado los cargos de protesorero, prosecretario y vicepresidente. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México, del Comité de Desarrollo Urbano y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y fue presidente del Consejo Directivo de la Delegación Ciudad de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hoy es secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Pues aquí estamos, ya vieron su gran semblanza, nuestro invitadazo de hoy, Armando Díaz Infante Chapa. Bienvenido aquí a TV UNAM. Gracias, John. Un honor, un placer estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por el privilegio de estar aquí, porque tú eres de la Junta de Gobierno, así que gracias. Todo lo que se hace en la UNAM lo debemos a ti y de veras es un lujo tenerte aquí. Ya está aquí Ana Barahona. Es muy importante que la comunidad conozca a los que participan en la Junta de Gobierno, porque luego los ven así como si fueran dioses ahí tomando sus decisiones. No. Y sí son grandes figuras, pero son seres humanos de carne y hueso y un privilegio. No, muchas gracias, yo no, claro. Andamos siempre ahí en los pasillos de la Facultad de Ingeniería y en varias cosas y al contrario es un honor, un privilegio estar en la Junta de Gobierno y poder ahí pues, contribuir, apoyar en algo aquí a mi alma mater. ¿Cuáles han sido algunos de los aprendizajes más bonitos que has tenido como miembro de la Junta de Gobierno? Bueno, yo soy de los integrantes de la Junta de Gobierno, pues un profesor de asignatura, no soy profesor de tiempo completo y mi labor profesional la ejerzo principalmente fuera de la UNAM. Entonces he aprendido de la universidad muchísimo. Lo primero que fue los acrónimos. Les dije, oigan, no hay un diccionario para acrónimos porque todo es papi, mesija. Entonces, alguien que no está embebido sí dice, explíquenme el lenguaje. Pero sobre todo cuando tú analizas cómo es el proceso de designación de alguna autoridad, de una entidad, es un proceso muy democrático porque una vez que sale una terna, pues tú analizas ahí el currículum, el plan de trabajo y te haces ahí una idea de, pues mira, me gusta este plan de trabajo, semblanza está bien. Pero ya cuando tienes el proceso de auscultación, pues también las comunidades te enriquecen y aprendes muchísimo de las comunidades. O sea, cada vez que te cuentan qué tipo de laboratorios o qué proyectos hacen, es muy enriquecedor recibir a una comunidad. Aprende uno muchísimo y te dan otros elementos que a lo mejor de tu primer claro. Pues tu criterio ya cambia, ¿no? Y la entrevista, bueno, pues también un proceso muy pues, cultivador. Los 15 integrantes preguntamos, hay un diálogo con cada uno de los candidatos y bueno, luego la deliberación entre nosotros. Entonces, podríamos decir que es una serie de procesos en donde uno va aprendiendo de cada una de las entidades y te das cuenta de la gran riqueza que tiene nuestra universidad. Y sí, increíble diversidad, o sea, desde música hasta medicina, economía, filosofía, tienes que evaluar el estado de la cuestión, de la disciplina y las diferentes corrientes en cada comunidad. Sí, me imagino que a veces una... Sí, yo como ingeniero civil de repente digo, bueno, ¿y ahora qué voy a preguntar en cuestiones de estéticas o en nucleares? Pero te vas dando cuenta que hay también comunes denominadores y que pues hay que ver
que esté bien la infraestructura de las entidades Claro. o muchas cosas. Entonces, ha sido un proceso muy, muy rico, en donde he aprendido muchísimo y me ha encantado estar formando parte de la Junta de Gobierno. Sí, y es maravilloso que alguien externo como tú, hay algunos otros, aunque la mayoría son de la UNAM, como investigadores o profesores de tiempo completo, pero que tengamos personas externas, no totalmente, estudiaste en la UNAM, eres profesor, pero cuya actividad principal es fuera, para que tengamos esa mirada externa más amplia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sí, muchas gracias. Aunque a veces, pues sí, no son los mismos criterios, pero sí, sirve para las deliberaciones. Pues justo para que haya pluralidad, me parece muy bien. Hablemos de ingeniería, que es tu vida, tu obra en la materia. Como vimos en la semblanza, eres actualmente secretario general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es Pero correcto. has trabajado ahí, colaborado en esa Cámara desde hace mucho tiempo, ¿no? La ingeniería, pues yo creo que en México en particular, aunque en muchos otros países, pero hay algo muy especial de la distinción del ingeniero, ¿no? En la cultura mexicana, ¿no? El mismo ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hasta en la política, en cualquier dimensión de la vida, la ingeniería es muy respetada en México. ¿Cómo lo explicas? ¿Dónde, tú mismo, por qué decidiste estudiar ingeniería? ¿Cuál es la magia del ingeniero mexicano? Bueno, mi padre es ingeniero civil y a mí me tocó crecer en una familia donde, bueno, mi padre decide emprender y constituir una constructora chiquita. Un día le dice a mi madre, ya no quiero trabajar en el sector público, y si yo te apoyo para que te independices, y sacaron los 2 coches de la cochera y la cochera se volvieron las oficinas de la empresa. Entonces mis hermanos y yo desayunábamos, comíamos y cenábamos todos los temas relacionados con una empresa constructora. Y vas viendo cómo un empresario pues empieza a tratar de ir forjando pues lo que es el construir a través de una empresa que nace de un sueño, de un ideal. A mí eso me motivó mucho a estudiar ingeniería, pero sobre todo cuando lo acompañaba a ver los diferentes proyectos y obras, me gustaba mucho que en el camino me decía, yo construí este edificio, yo hice esta calle, este drenaje, y siempre la infraestructura para mí se me ha hecho un derecho humano, ¿no? Si una comunidad no tiene acceso al agua o no puede tener el drenaje o no está comunicada o no tiene el hospital o la escuela, estás afectando sus derechos humanos. Entonces, me motivó mucho pues, construir o hacer infraestructura. Luego me gustó mucho la cuestión de la vivienda, porque bueno, la vivienda pues también está estipulado que es un derecho humano, y esta enseñanza de ver cómo la empresa iba creciendo pues te motiva a seguir también esos pasos. O sea, a mí me ha tocado vivir en el sector empresarial desde los 9 años que constituyó mi padre la empresa, y desde esa época, en 1979, que fue cuando la constituyó, era obligatorio afiliarse a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, también de joven me tocó acompañarlo a sesiones en la Cámara y ver como gremio pues los problemas que luego se tienen que enfrentar, ¿no? Que si te suben los impuestos, que si tienes que pagar una prestación social que ya no te quiere reconocer el cliente, y entonces como gremio pues llevar las inquietudes que luego tienen que defender un sector, ¿no? Así fue que entré a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, estudié Ingeniería Civil pues con la vocación de ser constructor, ¿no? Posteriormente, bueno, me invitaron, entré a ser becario del Instituto de Ingeniería, con el doctor Roberto Meli Pirala. En aquel entonces él era el director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Acababa de pasar el sismo del 85, nos había dejado
pues marcados, una huella de qué había pasado en la ciudad, porque por qué se nos habían venido abajo las edificaciones, y eso marcó mucho la ingeniería en este país, o sea, el qué habíamos hecho para no considerar, más allá de vicios ocultos en la construcción, el evento del sismo del 85 nos marcó a muchos de los que estudiamos ingeniería. Entonces yo sí quise aprender algo de estructuras y estuve 3 años ahí en el Senapred. En algún momento quise hacer la maestría en estructuras, pero después la quise hacer en construcción, y al final se vino el error de diciembre en 1994, una gran crisis económica, y cambió la dinámica de la economía de toda la industria de la construcción, y entonces me di cuenta que tenía que aprender más bien cómo manejar las finanzas de la empresa. En aquel entonces, pues, por la crisis no había tantas becas del CONACYT, había que quedarse a apoyar a la empresa familiar que estaba en crisis, y había una maestría que se llamaba Investigación de Operaciones en el posgrado de la Facultad de Ingeniería, y que en las optativas te enseñaban finanzas, y pues fue la maestría que estudié. Y en paralelo, pues seguir trabajando y llevándolo de la industria de la construcción. Hemos construido de todo, edificios educativos, bancos. Después del sismo del 85 fue la reestructura de las centrales telefónicas, y era todo un tema proteger los equipos de telefonía y hacer toda la reestructuración, recimentación sin afectarlos. Y llegó el momento en que nos fuimos enfocando hacia la vivienda. Por ahí de mediados de los 90, derivado de esta crisis financiera, dejó de haber acceso a los créditos. Y en aquel entonces era el FOBI, que era un fideicomiso de fomento para la vivienda del Banco de México. Aterrizaron varios recursos de organismos multilaterales para poder financiar la vivienda de interés social. Y entonces surgieron unos organismos que se llamaban SOFOMES. Algunos a lo mejor se acordarán de Hipotecaria Su Casita, Hipotecaria Nacional, que suplían a la banca que no le podía dar crédito a la gente. Entonces, muchas veces a través de la Cámara Mexicana de Industria de Construcción nos buscaron para que nosotros subastáramos esos recursos que venían del Banco de México, y hacer desarrollos de vivienda para asociaciones civiles. Y esto ha sido tu fuerte a lo largo de los últimos años de tu carrera, aunque desde el principio también la vivienda social, ¿no? El desarrollo urbano, pues para la gente, ¿no? Aunque supongo que también has participado en la construcción de, no sé, centros comerciales, grandes edificios, etcétera, pero tu pasión, si me atrevo a decirlo, te has dedicado, has sido ahí. Y dices que el terremoto de 85 fue algo que pues cimbró obviamente toda la sociedad, pero en particular a los ingenieros. O sea, ¿cuáles fueron las lecciones que sacaron de ese colapso? Y luego también te voy a preguntar sobre los 2017, porque hubo también un terremoto reciente que también tuvo mucho daño, pero nada que ver con 85, ¿verdad? Salimos relativamente bien, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido? Cuéntame un poco de eso. Bueno, yo sí pienso que en esos casi 30 años de 1985 al 2017, el que se haya cambiado el reglamento de construcciones y las normas técnicas complementarias para cambiar las especificaciones de diseño, sí blindaron a la ciudad. Y se vio en todos los daños que hubo en 1985. Y si bien el terremoto del 2017 generó varios daños, pero ya se veía una ciudad más blindada. Falta mucho por hacer, sí, todavía hay muchas construcciones que se diseñaron antes de 1985, y que bueno, habría que generar algún esquema de cómo irlas blindando, revisando, para
reestructurarlas o irlas protegiendo. Pero también en 17 también cayeron algunos recién desarrollos, Sí, ¿no? Ahí sobre sí. Tlalpan, que eran unos edificios bastante bebecitos. O sea, Sí, y ahí se aprendió mucho en que debe de haber comunicación entre la arquitectura y la ingeniería. Un diálogo más estrecho en donde sí, la estética es muy importante en el diseño de los edificios, pero siempre tenemos que salvaguardar la seguridad estructural, ¿no? Ese conjunto en particular que comentas, a mí me tocó como presidente de la Cámara Mexicana de Industria de Construcción en la Ciudad de México ir a apoyar para hacer las revisiones. Y ahí me tocó coincidir con el director del Instituto de Seguridad de las Construcciones y aprendí muchísimo de lo que él decía. Mira, ahora sí que donde está el hueco de las escaleras, se generaron ahí algunos puntos de falla en donde le dejas a un solo elemento toda la responsabilidad en el sismo. Entonces hay que blindar, pero muchas veces el arquitecto te va a decir es que me estás quitando el espacio. Claro. Entonces, de 2017 para acá ha habido también un cambio en el concepto. Es más, en la Facultad de Arquitectura se está dando ya cursos de arquitectura estructural, porque la geometría tiene que ver mucho en el diseño estructural o la resistencia para un sismo. Un edificio triangular es mucho más vulnerable que una figura circular. Claro. Entonces, nada más la geometría ya te da cierta estabilidad en el diseño estructural. Y también cómo haces la configuración de columnas y traves y todo esto. Entonces, sí cambió mucho el concepto del diseño estructural de 1985 al 2017. Volvió a subir el espectro de diseño sísmico después del 2017 y ahorita hay ciertas quejas en la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, en algunos aspectos de que a lo mejor nos excedimos y que ya no se puede construir vivienda asequible porque se está encareciendo ya mucho. Está la sobreregulación, ya el otro extremo. Y ahí hay muchas controversias en donde pues también las personas que hacen las normas técnicas complementarias dicen, bueno, es que si te vuelve a venir un sismo, nosotros no esperábamos un sismo a 100 kilómetros de la ciudad, normalmente sí. Me están llamando a corte, perfecto. Un segundito, vamos a regresar ahora con Armando Díaz Infante. No se vayan, van a aprender mucho sobre la ingeniería, sobre el desarrollo urbano, sobre la UNAM. Aquí te esperamos. Estamos aquí con Armando Díaz Infante. Gracias, estimado Armando. Gracias a nuestro público por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la ingeniería, sobre la vivienda, sobre el terremoto 85, 2017. Entonces, pues estamos mejor en la ciudad, más blindado, pero todavía no es como para cantar victoria, porque pues la naturaleza es impredecible, ¿no? Todavía tenemos que cuidar las nuevas construcciones y blindar a las viejas. La Ciudad de México no está del otro lado totalmente, ¿verdad? Es correcto, pero se ha ido mejorando. La verdad es que considero que tenemos un buen reglamento de construcciones. Mejorables sí, habría que ver en dónde podemos revisarlo y sí, yo me sugeriría que pues ahorita que hay un cambio de gobierno, bueno, si sea algún programa para poder apoyar aquellas edificaciones que tienen diseños estructurales anteriores al reglamento del 87 que se derivó del sismo del 85, pero en general sí se ha ido mejorando la seguridad estructural de la ciudad. Han hecho un buen trabajo, pues ahora sí que los expertos, los corresponsables de seguridad estructural, el Instituto de Seguridad de las Construcciones ha sido un gran elemento para esta ciudad que sí le ha dado cierto rumbo. Y sí, pues vendrá otro sismo y yo creo que estaremos mejor preparados para ese. Pues bien, eso tranquiliza, aunque también hay que estar siempre atentos, a veces, 2 veces el mismo, ¿no? El 19 de septiembre, sí, caray. Qué sorpresa.
Hay otra dinámica ahora con respecto a la vivienda en la Ciudad de México, que es la de la gentrificación, ¿no? Sí. Es de esas paradojas, ¿no? Empiezas a generar desarrollo, bienestar, inversiones en una ciudad como la Ciudad de México, y esto genera migración local e internacional, ¿no? Aparte de la pandemia, también una cantidad de los digital nomads, ¿no? Así, Los nómadas digitales, ¿no? Que vienen ya a trabajar la Roma, en la Condesa, etcétera. También migración de otras partes. La Ciudad de México es muy cosmopolita, pero ya empieza a sentirse eso, ¿no? Ya la Ciudad de México empieza a expulsar una gran cantidad de personas que habían vivido aquí durante generaciones, ¿no? Sí, a ver, casi todas las grandes ciudades tienen un fenómeno de gentrificación porque las plusvalías que van alcanzando son por lo general mayores que los incrementos salariales. Y estos fenómenos uno los puede ver en Nueva York, en París, en Londres, en varias ciudades, en donde pues contravienen muchas veces a los derechos humanos, ¿no? Cuando uno ve la Constitución de la Ciudad de México, que todos tenemos el derecho a la ciudad, pues hay que ver cómo salvaguardas el derecho de la ciudad. No es justo que tú trabajes aquí en la Ciudad de México, prestes algún servicio y no tengas derecho a habitar la Ciudad de México, ¿no? Y que tengas que transportarte 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso y perder mucha calidad de vida, ¿no? Y ahí es muy importante que las autoridades o que la sociedad vayamos revisando instrumentos urbanos para redensificar el suelo, específicamente para vivienda asequible. Creo que ahorita hay una conciencia de que ha habido un gran rezago en el desarrollo de vivienda asequible, que no se han dado las condiciones, y también hay que alinear la infraestructura para poder tener el volumen de vivienda en esa zona, ¿no? Cuando la capacidad de dotación de agua o de recolección del drenaje o las vialidades o la movilidad de los medios de transporte no se adecuan, bueno, pues uno puede también sobreexplotar el suelo y no tener forma de darle los servicios adecuados, ¿no? En general nuestra ciudad es una ciudad chaparra. Si lo compara uno con la densidad de habitantes por hectárea de otras ciudades, pues tenemos muy pocos habitantes porque pues tenemos un promedio de 2,5 niveles en toda la ciudad, mientras que hay ciudades que están en 6 niveles, 8 niveles, o sea, sí aprovechan también el espacio aéreo. Y yo creo que eso nos ha fallado aquí en la ciudad. Un poco es por el mismo miedo a los terremotos, quizás, o la forma de poblamiento de la ciudad en los 70s, como la gente iba llegando de fuera y construyendo cada quien su casita, la falta de planeación, quizás, ¿no? Sí, muchas veces el que se deje el desarrollo de las ciudades a los fraccionadores y que también, claro, ellos son los que llegan y ponen los servicios y que ponen el pozo de agua y las vialidades, entonces no se ajustan a una traza urbana planeada en donde la dotación de servicios pues va siendo estructurada, ¿no? Está más que comprobado que mientras las ciudades tienen una mayor altura, pues es más fácil el abasto de agua, recolección de basura, prestación de servicios de vigilancia, y hacia allá debe de tender. Sin embargo, hay resistencias, hay colonias que dicen, oye, pues sí, que se redensifique, pero en la colonia de al lado y no en la mía. A mí no me cambien mi entorno, que así ha sido los últimos 50 años, y existe esta resistencia al cambio. Sin embargo, lo que comentaste, este fenómeno de gentrificación es una realidad. Cada año se están expulsando a 30,000 familias del polígono de las 16 alcaldías. O sea, 30,000 familias están saliendo de la Ciudad de México y pasando al Estado de México. Es correcto. Cada año. Sí. Y no estamos logrando desarrollar o generar vivienda asequible para la base de la pirámide socioeconómica. Entendamos asequible vivienda de menos de 2 millones, 1,5 millones, y de más de 40, 45 metros cuadrados. Entonces, eso nos prende focos Claro.
pues ya no amarillos, naranjas, de cómo tenemos que revisar el Programa General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial, qué instrumentos urbanos tenemos que implementar y a lo mejor qué subsidios específicos para ese tipo de vivienda, ¿no? En donde se permita o sea atractivo para que el mercado desarrolle ese tipo de vivienda, ¿no? O lo público-privado, ¿cómo ves la relación ahí? Porque una cosa es que el gobierno invierta a generar muchas nuevas viviendas. Clara Brugada, ya la nueva jefa de gobierno, ha hablado de construir no sé cuántas nuevas viviendas. Aquí estuvo con nosotros Alejandro Encinas hablando de este tema. Pero por otro lado, tú que representas el sector privado, ¿ves una posibilidad de que los dos por su lado o de manera conjunta? ¿Cómo visualizas esa colaboración público-privado para generar vivienda social? Bueno, casualmente estas 3 últimas semanas hemos tenido encuentros precisamente con Alejandro Encinas, con Inti Muñoz, con la nueva secretaria de Desarrollo Económico, para buscar cómo trabajar conjuntamente el sector público, el sector privado, la sociedad, y poner reglas claras en donde no interfiramos. Es claro que no va a haber dinero público que alcance y que se tienen que buscar o generar modelos sostenibles en donde no nada más sea con recursos que vengan de los impuestos con el que se pueda hacer la vivienda, porque llegará un momento que será finito y no podrá ser más. Y precisamente estamos ahorita en diálogo. El jueves pasado se hizo un foro y de ahí surgieron la creación de 4 mesas de trabajo para que nos preguntaron, a ver, ustedes, constructores, desarrolladores, díganos qué les impide construir vivienda asequible en la Ciudad de México para ver en qué sí podemos apoyarlos, ¿no? Entonces, no le puedes cobrar la misma cuota de reforzamiento de la red hidráulica a una vivienda de $1.5 millones de pesos y que sea el mismo monto por metro cuadrado que a una residencia en Las Lomas de 30 millones de pesos. Tienes que generar equilibrios para poder hacer factible hacer este tipo de vivienda. ¿Cómo cuántas viviendas faltan en la Ciudad de México en general? ¿Cuál sería el déficit así estimado? Bueno, lo que se está comentando es hacer un programa en estos 6 años de 200,000 viviendas y que 100,000 viviendas las construirá el gobierno a través de la Secretaría de Vivienda, que tendrá creo que allá el Instituto de Vivienda, y las otras 100,000 le toca al sector privado. Y mucha de esta vivienda ya también tiene que surgir en el esquema de arrendamiento. Sobre todo la concepción que tienen ahorita las familias, como está integrada la sociedad, pues también requiere de movilidad y que tengas pues, derecho a esquemas de arrendamiento, no nada más el arrendamiento tradicional, sino poder generar modelos de arrendamiento financiero. La semana pasada creo que el jefe de gobierno en la colonia Doctores pusieron la primera piedra, bueno, demolieron la primera roca de un edificio de departamentos para jóvenes de 18 a 35 años con rentas subsidiadas. Y eso es muy bueno, muy loable, eso hacen otras ciudades, pero vuelve a ser recurso público que no necesariamente va a alcanzar para todas las necesidades que tiene la ciudad, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser creativos en cómo generar modelos conjuntos, públicos, privados, coinvertir. En la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción propusimos un esquema que le llamamos Fibravit, que es un fideicomiso de inversión de bienes raíces de vivienda incluyente para los trabajadores, en donde también se pueda considerar aquellos trabajadores que no cotizan ni para el Infonavit o el Seguro Social, claro, y que podamos recurrir a esquemas como una mutualista que te den un certificado por ser un trabajador cumplido, que pagas la renta en tiempo y forma y puedas migrar de un contrato tradicional a un arrendamiento financiero y que cada renta pues, te vaya generando puntos y después de cierto tiempo puedas pedir la reversión de la vivienda. A ver, ¿esto ya existe o lo estás planteando? Lo estamos planteando, lo estamos proponiendo. Es un esquema que el sector privado sí lo tenemos pues, muy visto y que sería fondeado con la banca de segundo piso, con las multilaterales,
a tasas preferenciales y que sí se pudiera dar ahí un esquema O sea, una sostenible. iniciativa del mismo sector privado para atender a este sector de la sociedad que no tiene acceso a créditos blandos del Infonavit o otros... del FOBISTE. bueno, del sector público, pero que pueden tener también algún acceso más ligero para que las rentas que uno va pagando te la vayan acreditando para eventualmente ser pues dueño de tu Es lugar. correcto. Eso, cuando dices una renta financiera, es eso, ¿no? Un renta. arrendamiento final, como le llaman el esquema leasing, ¿no? En los vehículos, en donde pues pagas la renta del coche y al final tienes la opción de comprarlo y quedarlo. Y esto apenas lo están desarrollando. Sí lo estamos, y bueno, obviamente se necesita la participación del gobierno. Si no entran entidades como la Sociedad Hipotecaria Federal, SEDATU, los mismos gobiernos estatales que fomenten con subsidios, pues es difícil poder producir la vivienda a los precios que tiene que adquirir este fideicomiso para poder dar, por ejemplo, una vivienda de 2 millones de pesos, un crédito hoy tradicional, pues te generaría un pago de una hipoteca de 22,000 pesos y tendrías que demostrar ingresos por 66,000 pesos. Entonces dejas fuera a una gran cantidad de gente. Si esa misma vivienda se puede rentar a 5,000 pesos, pues es accesible para personas que ganen 15,000 pesos. Normalmente la relación es que la vivienda debe costar la tercera parte de los ingresos. Pues 15,000 pesos ya son 2 salarios mínimos. Con el incremento que tuvo el salario mínimo, una pareja que gane un salario mínimo cada quien ya podría pagar una renta de 5,000 pesos y tener derecho a que después de 25 o 30 años puedan hacerse de la vivienda. Sobre todo teniendo ahorita un esquema de pensiones en donde hubo el cambio de la ley del 73 y la del 97, bueno, los jóvenes en algún momento cuando se quieran retirar, que ya no tengan que pagar la renta o una hipoteca. Tengan algo que heredar a sus hijos, etcétera, patrimonio. No, es muy importante eso porque de repente tú mencionaste, hubo todo un boom de desarrolladores, no sé si llamarlos patito, ¿no? Que de repente empezaron a construir pequeñas casitas bastante mal hechas en muchos lados, como si eso fuera la solución, pero algo como tú estás mencionando suena un poco más profundo, ¿no? Porque algo más estructurado. El fenómeno que tuvo nuestra ciudad en las décadas de los 60, 70, 80 era grandes fraccionadores organizados y no organizados que invadieron el territorio. Una ciudad, sus dos principales activos, el principal activo es su población, su gente, y el segundo es el territorio en el que desarrollan sus actividades. Y si ese territorio no se desarrolla adecuadamente, hay un desorden en el desarrollo, bueno, estamos varias décadas después tratando de darle orden a algo que no nació del todo ordenado, ¿no? ¿Hablarías de una crisis general de vivienda a nivel nacional? O sea, una crisis. Yo creo que hay un desabasto que sí se debe de cubrir. Creo que contamos con instituciones que no tienen otros países y que nos dan una gran ventaja, que sí tendríamos que ahorita replantear o reorganizar cómo funcionaron estas instituciones. Creo que los créditos ya se quedaron cortos en relación al costo de la vivienda, el efecto de la inflación, el incremento del costo de la tierra, pues ya nos hacen que las viviendas sean más caras de que el acceso al crédito. Y muchas veces estas instituciones tienen acceso a créditos muy baratos de las multilaterales que habría que trasladárselo realmente al trabajador. A la gente, sí. Y entonces sí habría que hacer un replanteamiento. Muy bien, pues vamos a un segundo corte para continuar en la última parte de nuestra gran entrevista con el ingeniero Armando Díaz Infante. No se vayan, aquí les vamos a estar esperando para continuar hablando sobre la ingeniería, el desarrollo, el presente, el futuro de México. No se vayan. Continuamos con nuestra entrevista, gran diálogo con Armando Díaz Infante, gran amigo, ingeniero, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Hemos estado hablando mucho sobre el desarrollo urbano y la vivienda social, popular. Hablemos un poco sobre las grandes obras,
¿no? Sí, estás de acuerdo, porque la ingeniería pues, también tiene mucho que ver con eso. En este último sexenio han habido algunos megaproyectos, el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería. El nuevo sexenio, con Claudio Sheinbaum, está planteando también una inversión muy fuerte, incluso más, pienso, me dirás, en esta materia de desarrollo, no solo de grandes proyectos, sino también proyectos medianos, pequeños, y luego, ¿no? El mantenimiento de carreteras no luce tanto en los noticieros, pero es igual o hasta más importante para el comercio. ¿Cómo ves este proyecto de infraestructura de la presidenta Sheinbaum y en general, qué es lo que necesitamos en México? ¿Por qué es tan importante la infraestructura para el desarrollo? Pues nosotros tenemos ahorita muchas expectativas. Nos gustó desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción varios de los nombramientos. El secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, el maestro Jesús Esteban Medina, ingeniero civil que ha hecho mucha carrera en el sector público, en la Secretaría de Obras, la maestra Luz Helena González en la cuestión de energía, el nombramiento del director de Pemex. Nos dan expectativas de que va a haber un gran desarrollo en la infraestructura. Creo que sí tenemos un rezago en la infraestructura cuando uno ve números de que somos la economía número 11 del mundo, pero ocupamos el lugar 56 en infraestructura. Mira. Algo nos dice que estamos desfasados. ¿Eso qué mide? ¿56 carreteras o qué es lo que está midiendo ahí? Precisamente la infraestructura con la que cuenta un país para desarrollarse económicamente, ¿no? Somos el lugar 11 por el tamaño de nuestro territorio, de nuestra población y la actividad económica que desarrollamos, pero no tenemos la infraestructura alineada a que pudiéramos subir al número 8, 7. Y sí tenemos con qué hacerlo, ¿no? Entonces, como te había comentado, para mí la infraestructura es un derecho humano y como tal tenemos que fomentar que se haga esta infraestructura. No hay gasto público en ningún país del mundo que permita que se satisfagan las necesidades de infraestructura como lo requiere el país. Y aquí es donde vemos con buenos ojos y algunos comentarios que se han hecho en donde regresarán estos proyectos de coinversión público-privadas para poder desarrollar ciertos esquemas de infraestructura. Habrá otros que sí son exclusivamente del Estado. Habrá que revisar algunas condiciones en las que se daban algunas concesiones o lo que se llamaban las asociaciones público-privadas, a lo mejor migrarán a otro modelo de desarrollo, pero creemos que sí va a haber un gran impulso. Hemos tenido ya algunos acercamientos con el maestro Jesús Esteban y nos ha dado, pues ahora sí que, pues estas expectativas de que sí vamos a poder aportar. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es una de las cámaras más grandes. Tenemos 44 delegaciones en todo el país. Hay estados que tienen más de una delegación, por ejemplo, Veracruz, por su geografía, pues tiene 4 delegaciones, Sinaloa tiene 3. Y de los 44 presidentes nos han aportado varios proyectos de necesidades que requiere el país. Y en algún momento externamos en alguna conferencia de prensa que pues tenemos proyectos pues, que abarquen en todo el país. Qué bueno que hubo proyectos que alienten el desarrollo turístico, pero no que concentren todo el presupuesto de egresos de la federación. O sea, el país es muy extenso y sí necesitamos pues un desarrollo de la infraestructura ¿Y la Cámara incluye pequeños y medianos constructores o son todas grandes empresas o microempresarios, ¿sí? Pequeños, medianos, grandes, gigantes y empresas tractoras que les llamamos ICA, Grupo Carso, también están afiliados a la Cámara. Pero el 95% de las empresas afiliadas son micros y pequeñas. Mira, ¿hay cooperativas?
No tenemos cooperativa, pero sí tenemos personas físicas con actividad Claro. empresarial. Son casi 9,000 empresas afiliadas. Mira. Y sí es un gremio que, bueno, el sector de la construcción aporta el 7% del Producto Interno Bruto. Y cuando nos sumamos al sector inmobiliario, que aporta el 9%, ya es el 16% de la economía. Entonces, sí es muy importante, como tú comentabas, atender la infraestructura ya creada. Sí, el mantenimiento y conservación de las carreteras es un rubro que está ahorita un poco descuidado y que sí hay que atender y que creemos que sí debe de atenderse, sobre todo ahorita con las oportunidades que pueden venir del nearshoring. Sí tenemos que tenerles la infraestructura adecuada, pero sí tenemos muy buenas expectativas de lo que pueda venir en este sexenio. Mencionaste lo de las asociaciones público-privadas, ¿no? En algunos contextos generaron mala fama por el tema de la corrupción o los rescates posteriores, ¿no? Que de repente se invierte lo público o lo privado y luego se tiene que incluso rescatar la carretera del Sol, ¿no? Se tuvo que ¿no? rescatar con dinero público y hay muchos otros ejemplos, sobre todo en los 90s. ¿Cómo asegurar que esa figura o las nuevas figuras que se generan pues no se cometen esos mismos errores, ¿no? Que haya transparencia, que haya, supongo que el sector privado tiene que ser los primeros interesados en que haya pulcritud en el manejo de los recursos, ¿no? Pues antes que nada mucho diálogo entre el sector público y el sector privado. Tienen que generarse reglas claras de cómo va a ser el juego. Sí, en efecto, había unas propuestas no solicitadas en donde se proponía a lo mejor el desarrollo de un hospital o una carretera, y cuando ya se ve el proyecto en el horizonte de tiempo y el costo de la operación y el mantenimiento, bueno, a lo mejor no es la opción más viable para la sociedad y compromete el erario público para los siguientes años. Entonces, sí habría que rediseñar o repensar cómo es la fórmula para no comprometer el gasto de las siguientes generaciones. Más bien, cómo sí podemos generar infraestructura para que se puedan desarrollar las siguientes generaciones. Y en ese sentido, pues, se han estado pensando en esquemas o modelos de coinversión público-privadas, en donde realmente sea rentable para el sector privado, pero sea también rentable para el sector público. La verdad es que el sector privado es muy eficiente en la operación, mantenimiento de cierta infraestructura y vale la pena mantener esta infraestructura en buen estado en un largo plazo, pero que también pueda participar el Estado desde el primer día. Claro. En algún momento nosotros también propusimos la creación de fibras de infraestructura en donde el Estado tenga también un beneficio económico desde el día 1 de la operación de una de estas infraestructuras. Hemos visto muchas concesiones que se prolonga el horizonte de la concesión y bueno, la sociedad dice, bueno, ¿yo cuándo voy a ver que el pago de las cuotas me toquen y puedan subsidiar a lo mejor el metro? Sí, pienso en las cuotas de las carreteras del Estado de México. Por ejemplo, para ir de aquí a Morelia, uno tiene que desembolsar una cantidad de dinero cada 4 o 5 kilómetros. Entiendo, quizás los empresarios invirtieron mucho en esas carreteras, pero en un momento dado ya termina siendo una renta de pura ganancia y que no tiene esa devolución a lo público. Y ahí sí hay que hacer una revisión. Hoy le están llamando el desdoblamiento de estas concesiones, que esta derrama te pueda generar el que puedas financiar otro proyecto. Eso. A lo mejor lo que puedes decir, bueno, y en qué momento también, y está bien que estos recursos se etiqueten para desarrollo también de infraestructura, que no vayan a lo mejor a unos programas sociales para que la misma infraestructura desarrolle infraestructura, ¿no? Lo que ha hecho, por ejemplo, estos últimos años en la Ciudad de México con respecto a los parquímetros, ¿no? Ajustaron los porcentajes, ¿no? Sí. Originalmente eran solo 10, 20% iba de las ganancias iban a la colonia y ahora ya la ampliaron a no sé cuánto, 30, 40%. O sea, ahí se va eso, generando de contextos. Yo creo que para se vale reinversión, ¿no? hacer una revisión
Y esto también pasa en las sociedades y en las empresas, el consejo de socios de repente dicen, bueno, revisemos cómo vamos y a lo mejor las utilidades hay que repartirlas de otras maneras o cómo estamos. Yo creo que se vale que en estos esquemas de concesiones o de proyectos de coinversión, el sector privado y el sector público revisen cómo fueron las condiciones iniciales y si el negocio salió mejor de lo que se planeaba, oye, pues también comparte para que se hagan más infraestructura, no te quieras quedar tú con todos los ingresos, ¿no? ¿Cuáles otros, la presentación Sheinbaum ha planteado trenes, ¿no? Varios trenes nuevos, ¿no? Y otros desarrollos. ¿Cuáles son los proyectos que más te emocionan en términos de obras específicas? Bueno, estos proyectos de los trenes son muy interesantes. El sector ferroviario ha sido un sector que no se ha desarrollado al mismo nivel que otros sectores, como el carretero, y que vale la pena porque después de 600 kilómetros es mucho más económico que la carga vaya por tren que por carretera, y que no tengamos los problemas que tenemos ahorita de saturación de algunas de las carreteras y que pues hasta generan inseguridad en el tránsito de la gente. Y sí, el que tenga una línea de trenes de pasajeros, si bien los proyectos ferroviarios, cuando se les analiza de manera aislada, no son rentables, pero toda la derrama que generan los hacen muy virtuosos. Son proyectos que ayudan o contribuyen al desarrollo de las ciudades, y también puedes dejar la traza para que vaya en paralelo la carga. A mí me interesaría mucho que se hiciera inversión, sobre todo con el estrés hídrico en el sector de presas, de recarga de acuíferos, de cómo poderle dar a las ciudades pues, certeza en el abasto del agua. Revisar a lo mejor el 75% del agua se va en el campo, habría que ver cómo se puede optimizar el uso del agua en el sector agrícola y cómo optimizarlo en las ciudades. Yo creo que en el sector hídrico habría que estar haciendo inversiones en específico y desde el desarrollo de las presas, los canales de distribución, hasta llegar a sistemas de riego por goteo, o cómo también hacer la reutilización del agua y la recarga de los acuíferos, ¿no? No, muy importante eso sí. Mundialmente es un problema la crisis del agua, y en México están bien dotado el agua en algunas partes y falta en otros. Sería muy estratégico. Nos queda 5 minutitos. Regresemos unos minutos a la UNAM. ¿Cómo ves el futuro de la UNAM? ¿Todavía tiene lugar una universidad pública, gratuita, laica, masiva como esta, la máxima casa de estudios? Sí, claro que sí. Yo aquí estudié bajo ese modelo y creo que ha sido, pues, ahora sí que el gran baluarte de la sociedad mexicana, ¿no? Gran parte del desarrollo y del impulso que hemos tenido como mexicanos se lo debemos a la UNAM y es vigente el modelo. Hay que revisar ciertas cosas, o sea, cómo consolidar ciertas áreas, revisar, todo organismo es revisable y puedes ver qué se puede mejorar o no. Pero bueno, ahora sí que el modelo de la UNAM creo que es el modelo de educación que este país pues necesita y se requiere seguir impulsando, ¿no? ¿Qué dirías a los estudiantes de ingeniería? ¿Cuál sería ¿Das clases en licenciatura o solo en posgrado? Solo en posgrado. En algún momento en licenciatura me gustaría volver a dar clases ahí, pero no me da la vida. Hay que organizar una charla de Armando con los de nuevo ingreso de ingeniería. ¿Qué dirías en tu conferencia con ellos? ¿Qué les invitarías a reflexionar o hacer? Yo creo que es muy importante, uno de los principales activos que tenemos los seres humanos es nuestra actitud. Y mantener una actitud propositiva, proactiva. Que no tengan incertidumbre, están estudiando una gran carrera. Ser ingenieros es algo que te da muchas satisfacciones en la vida, que estás contribuyendo al desarrollo de tu sociedad
y que escogieron una gran carrera, que se sientan contentos de que van a poder insertarse en la sociedad y ayudar a que la sociedad crezca. Entonces, pues antes que nada, a las personas de nuevo ingreso en las carreras de ingeniería, felicitarlos, que se sientan orgullosos. Están entrando a una de las mejores universidades del mundo. Ya hayan entrado a la Facultad de Ingeniería, a la FES, Aragón, Acatlán, a las entidades que dan ingeniería, que se sientan orgullosos. Y creo que van a venir cosas buenas para el mundo. O sea, hoy como que hay ciertos sentimientos de desesperanza, de escepticismo, y yo creo que yo tenía un profesor que decía, lo mejor está por venir. Sean optimistas, eso les va a ayudar mucho en el desarrollo de sus carreras, ¿no? Pues unas grandes palabras de aliento, de ánimo. Un placer, un gusto. Muchas gracias, aquí, John. Al contrario, Armando. gracias a ti por la entrevista. Al contrario. Y un privilegio estar aquí en tu programa. No, es un gusto para nosotros, un honor. Ojalá nos visites de nuevo pronto para informarnos cómo van avanzando los trabajos de la Cámara, en general, la infraestructura de México, que es tan importante. Y un gran gusto hablar con los ingenieros. Siempre estamos con politólogos y artistas y historiadores, y aquí un hombre que se dedica a cambiar directamente al mundo con sus manos, ¿no? Así no tenemos muy buena fama, pero gracias. No, cómo no. Muchas gracias. Un privilegio. Muchas gracias. Gracias, John. Y muchas gracias a nuestro muy amable público, como siempre, por estar con nosotros aquí en los Diálogos por Democracia TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días. Abrazo. Pues muchas gracias. Al contrario.